Hola, bon dia a tothom. Sigueu benvinguts al culte dominical de l'Església Evangèlica de Vilassar de Mar. Aquest és el quart diumenge d'agost i continuem amb els cultes online pel canal de YouTube. Fem l'estreno a les 11 del matí, però estan disponibles a qualsevol hora després de les 12 per aquest mateix canal. Avui voldria exhortar-vos amb la lectura del Salm 121. El títol, que no és de la traducció literal del Salm, li han posat "Alço els ulls a les muntanyes", el traductor. I diu així. El verset 1. Alço els ulls a les muntanyes. D'on vindrà l'ajuda? Demano ajuda. Qui me l'oferirà? L'ajuda em vindrà del Senyor, que ha fet el cel i la terra. El meu ajut no vindrà d'un igual o de molts que estiguin al meu costat. El meu ajut ve del Creador, del cel i de la terra. El verset 3 diu que no deixi relliscar el teu peu ni s'adormi el que et guarda. El Senyor em protegirà per no caure i sempre estarà pendent de mi. El 4. El guardià d'Israel mai no s'adorm, sempre vigila. No dorm, sempre està vigilant i protegint els seus fills. El 5è. El Senyor et guarda, el Senyor t'empara al teu costat mateix. El Senyor està tan a prop que ens protegeix, és com la nostra ombra. De dia el sol no et farà mal, ni la lluna de nit. De dia i de nit estarem protegits. El 7è. El Senyor et guarda de tota desgràcia, et guarda la vida. El Senyor ens guarda de les desgràcies, perquè el que creu tot li ajuda bé. Inclús el que sembla una desgràcia, per nosaltres és una benedicció. Per tant, estem protegits de les desgràcies que pels altres són això. El Senyor guarda tots els teus passos ara i per tots els segles. La seva protecció és eterna. No sé a vosaltres, però a mi m'omple de seguretat completa aquesta confiança en el Senyor. Tingueu fe en el que el Senyor diu, en la seva protecció, perquè com diu a Hebreus 11:6, sense la fe és impossible de ser-hi agradable, perquè el qui s'acosta a Déu ha de creure que existeix i que recompensa els que el cerquen. Però també recordeu això, a Jaume 1:6-8 diu, però el que demani en fe, sense dubtar, perquè el que dubta és com una ona de mar, remoguda i sacsejada pel vent. Una persona així, que no es pensi pas que el Senyor donarà res a qui té el cor dividit, inconstant en tot el que emprèn. No dubtem de la paraula de Déu ni de la seva fidelitat. Ell està al control i té cura de nosaltres. Preguem. Senyor i Pare Celestial, et donem gràcies pel dia d'avui. Gràcies perquè ens has permet tornar a estar en contacte els uns amb els altres per aquesta via telemàtica. Senyor, t'agraïm la teva fidelitat, perquè amb aquest salm hem vist que estàs al nostre costat. Senyor, que ni un sol cabell del nostre cap caurà sense que estigui controlat per tu i sense que tu donis permís. Senyor, t'estem agraïts perquè ets un Déu misericordiós, un Déu d'amor, que vas enviar el teu fill a morir per nosaltres. Senyor, amb aquesta consciència de que estem protegits, de que tu estàs al nostre costat, que no ens abandonaràs ni de nit ni de dia, ni per tota l'eternitat, volem oferir-te, Senyor, aquest culte racional, el nostre culte. Volem demanar-te que el teu esperit es pugui moure en llibertat entre nosaltres i avui com demà encara toqui consciències perquè es rendeixin a tu. Senyor, gràcies per aquest temps preciós. Que tot el que fem avui sigui per la teva glòria i la teva honra. Tot t'ho demanem i ho posem davant teu en el nom de Crist. Bé, germans, jo ja donaré pas al grup de lloança i després al nostre pastor, al nostre predicador d'avui, d'aquest diumenge, que és el José, el nostre germà. Que Déu us beneixi i us guardi. Beneeix el Senyor des del fons del cor, lloa el seu sant nom. Canta més fort que mai amb el cor.
seu sant nom. Surt el sol i comença el dia, cantem la teva cançó de nou. Passi el que passi, jo sempre sentim. Deixa'm que et canti quan es pongui el sol. Beneeix el Senyor des del fons del cor, jo al seu sant nom. Canta més fort que mai amb el cor, lloaré el seu sant nom. Ric en amor i lent en furor, tens un nom gran i un cor generós. Per la teva bondat jo seguiré cantant. Per cantar-te trobaré 10.000 raons. Beneeix el Senyor des del fons del cor, jo al seu sant nom. Canta més fort que mai amb el cor, lloaré el seu sant nom. I quan ja no en quedin més forces, la fi s'apropi, no tingui més temps, llavors podré lluar amb la meva ànima per sempre. 10.000 anys més i per l'eternitat. Beneeix el Senyor des del fons del cor, jo al seu sant nom. Canta més fort que mai amb el cor, lloaré el seu sant nom. Beneeix el Senyor des del fons del cor, jo al seu sant nom. Canta més fort que mai amb el cor, lloaré el seu sant nom. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor. Me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de Gloria, Él me lo ofrece hoy. Oh Rey del universo y Príncipe de paz, revela los misterios
de los cielos con verdad. Mi espíritu anhela de su gracia y santidad. Él es el Rey de gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. De gloria, con poder y majestad, el sabio sin medida, Él es Rey de amor y paz, Señor de cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Buenos días, querida Iglesia de Vilasar. El mensaje que os traigo hoy se titula La sonrisa en el exilio y está inspirado en el Salmo 126. El libro de los Salmos es algo así como el cancionero de la Biblia y cada salmo es una canción y cada canción tiene detrás un contexto, tiene detrás una historia, tiene detrás una inspiración. Hay canciones que uno escribe cuando está enamorado, o hay canciones que uno escribe cuando está roto de dolor, cuando se acaba el amor. Hay canciones que uno escribe en medio de una profunda alegría y hay canciones que uno escribe en medio de una profunda tristeza. Los salmos, en ese sentido, no son diferentes a las canciones que nosotros escribimos. Cada salmo tiene su propio contexto, su propio marco. Y el Salmo 126 está escrito en el contexto del exilio. Y el exilio es como llamamos a ese periodo de tiempo en el que el pueblo de Dios fue derrotado por sus enemigos. No solo derrotado, sino desterrado, es decir, llevado, arrastrado de su tierra hacia un país que no es el suyo y obligado a vivir lejos de su tierra porque habían sido derrotados, desterrados y capturados y llevados lejos de su tierra. Y ese es el periodo del exilio y es en ese contexto que se escribe el Salmo 126. ¿Puedes imaginar cuán difícil debe ser esa situación? Ya debe ser duro ser un inmigrante en otro país. Eso ya debe ser duro. Pero
al menos un inmigrante siempre tiene la oportunidad de regresar a su casa. Pero esto es muy diferente, esto es mucho más extremo, porque cuando una nación viene y conquista tu ciudad, muchas veces también la destruye. Y aunque un día puedas regresar a tu ciudad, seguramente la ciudad que tú recuerdas ya ni siquiera existe, porque quedó destruida en esa batalla. Si yo te pidiese a ti que tú escribieras una canción en medio de esa situación, ¿qué palabras utilizarías? Piénsalo por un momento. Tu ciudad ha sido conquistada, tu ciudad ha sido destruida por un ejército y tú has sido llevado lejos de tu tierra. ¿De qué hablaría tu canción? ¿Qué palabras utilizarías? Seguramente llanto, dolor, tristeza, no sé, quizá recuerdos, añoranza. Sin embargo, el Salmo 126 nos habla de sueños, nos habla de risa, nos habla de alabanza, nos habla de alegría, y eso es algo paradójico, eso es algo que parece contrario a la lógica. Sin embargo, vamos a ver hoy cuál es el motivo de esa esperanza en medio del dolor. ¿Cuál es el motivo para mantener la sonrisa en el exilio? Que, como te decía, es el título del mensaje, la sonrisa en el exilio. Así que ese es el título y vamos a leer juntos el Salmo 126. Te invito a coger tu Biblia y acompañarme en la lectura. Salmo 126 dice así, dice: Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negueb. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Hasta aquí el Salmo 126 y deseo que el Señor haga bien con esta palabra en tu corazón. Vamos a meditar un poquito en este Salmo. Como os decía antes, si hacemos el esfuerzo de ponernos en la piel de estos exiliados, creo que todos podemos imaginar lo duro que debe ser que una nación extranjera conquiste tu tierra y te lleve a ti lejos, te obligue a abandonarla y a vivir como un extranjero en medio de una tierra que no es la tuya, que no es tu lugar. Entonces, si tú estuvieras en medio de un exilio, imagina cuánto echarías de menos tu país, cuánto echarías de menos, tus recuerdos, cuánto echarías de menos ciertos rincones favoritos de tu ciudad, cuánto echarías de menos celebrar ciertas fiestas, ciertas costumbres, ciertas tradiciones, cuántas cosas echarías de menos. ¿Cuánto desearías recuperar la vida que un día te robaron, verdad? Creo que no tenemos que imaginar mucho porque todos experimentamos algún tipo de exilio a lo largo de nuestras vidas, algún tipo de cautividad que se lleva nuestras vidas a otro lugar. Y me refiero a situaciones que vienen a nuestras vidas como si fueran un enemigo, como si fueran un poderoso ejército que vienen, nos capturan y nos esclavizan. Por ejemplo, a veces ese tipo de situaciones puede ser una situación laboral que se complica, una situación de desempleo que llega y te roba el sueño. Tu sueño, que era tuyo, viene una situación de desempleo y te lo roba. O si tienes una empresa, vienen problemas, vienen crisis y tu sueño que era tuyo te lo roba y no te deja dormir por las noches. A veces
ese tipo de exilios del que os hablo, ese tipo de enemigos que vienen y capturan nuestras vidas y las llevan a otro lugar, puede ser una enfermedad que te roba tu salud que era tuya, y viene esta enfermedad y te la roba. Y te deja sufriendo mucho y echando de menos tu vida anterior. A veces es un accidente que viene a nuestras vidas y nos roba la vida que era nuestra, la vida que un día disfrutamos y conocimos. Este accidente llega y roba nuestras vidas y no nos la devuelve más. Y es así de cruel. O a veces es una relación sentimental que se rompe y nos roba nuestra familia. Nuestra familia, que era nuestra, viene esta ruptura y nos la roba por completo. Así que, en definitiva, todos experimentamos de alguna u otra forma estos pequeños exilios que nos llevan a vivir fuera de lo que era nuestro hogar, que nos llevan a añorar, quizá volver a eso que teníamos antes y que ahora no podemos disfrutar. Somos privados de volver a nuestra normalidad, a nuestro hogar. Así que, en un sentido, creo que todos podemos experimentar algún tipo de exilio a lo largo de nuestras vidas. Y en medio de ese dolor, a uno le puede parecer un sueño que un rescatador aparezca en escena. A uno le puede parecer un sueño la idea de un héroe que aparezca en escena y que ponga fin a nuestro dolor, ¿verdad? De eso es de lo que el Salmo 126 está hablando cuando dice: nosotros seremos como los que sueñan. Seremos como los que sueñan. La gente que vive con sueños, la gente que vive con esperanza de que cosas buenas están por pasar, se les nota en la cara, ¿verdad? El entusiasmo se les ve en la cara, igual que al que vive amargado, pues también se le ve en la cara. El caso es que hay gente que vive con esperanza y ese es el tipo de vida al que los creyentes somos llamados, a vivir una vida guiados por la esperanza que tenemos. Yo como cantautor, como escritor de canciones, a mí me encanta la forma en que el escritor de este salmo ha expresado esa idea de su esperanza, ¿verdad? En medio de esta pesadilla, dice él, nosotros seremos como los que sueñan. En medio de esa pesadilla seremos como los que sueñan. Me gusta la forma me encanta esa forma en la que el escritor del Salmo expresa su esperanza. Y es que ciertamente hay una relación entre los sueños y la esperanza. Los sueños son una serie de imágenes, de escenas de nuestra vida que vienen a nuestra cabeza pues mientras estamos dormidos, ¿verdad? A veces esas escenas que vienen a nuestra cabeza son pura fantasía, pero otras veces son profundos deseos que tenemos en nuestro corazón, cosas que anhelamos tanto, cosas en las que pensamos tanto que acabamos hasta soñando con esas cosas. ¿Te ha pasado alguna vez? A mí sí, seguramente a ti también. Y de alguna forma, pues los sueños son como proyecciones del futuro, ¿verdad? En un sentido, la esperanza también es una proyección del futuro. En un sentido, la esperanza también es una imaginación que tenemos de cómo queremos, o mejor dicho, de cómo creemos que va a ser nuestro futuro, ¿verdad? Lo que pasa es que hay una importante diferencia entre los sueños y la esperanza. Los sueños ocurren en un estado de inconsciencia y la esperanza ocurre en un estado de plena consciencia. Aún si hoy estamos viviendo en medio de una pesadilla, dice el Salmo, nosotros seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza.
Y esa frase de la canción para mí es hermosa, para mí es casi mágica, ¿no? Poder decir en medio de una situación de dolor, poder decir en medio de una situación que es una pesadilla, nosotros seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua se llenará de alabanza. Para mí eso merece una explicación, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que en una situación así nosotros podamos tener una sonrisa en la cara y podamos tener esperanza en nuestro corazón? La respuesta está en el versículo 1. El versículo 1 dice: cuando Jehová hiciere volver nuestra cautividad. Y yo creo que esa es la clave. Cuando Jehová hiciere. Eso, en un lenguaje sencillo, quiere decir cuando Dios ponga fin a esta situación. La esperanza del creyente no está en que la situación mejore por sí misma. La esperanza del creyente no es que el tiempo mitigue el dolor. La esperanza del creyente no es acostumbrarnos a vivir con las nuevas circunstancias. La esperanza del creyente es que Dios intervenga en medio de nuestro dolor y nos rescate. Esa es la esperanza profunda del creyente, que Dios nos devuelva nuestra vida que era nuestra. La esperanza del creyente está en que nuestro Dios es un Dios que tiene poder sobre las circunstancias que se escapan de nuestras manos. Nuestro Dios es un Dios capaz de controlar nuestros sueños. Nuestro Dios es un Dios capaz de controlar nuestras pesadillas. Así que el creyente puede cantar con confianza en medio del dolor y puede tener una sonrisa en la cara y puede tener alabanza en su boca aún en medio del dolor, porque sabe que tiene un Dios que es más grande que el más grande de sus problemas. Los creyentes tienen un Dios, o tenemos un Dios que escucha nuestro dolor, que ve nuestro dolor, un Dios que no se olvida de nosotros, igual que no se olvidó de Israel, de su pueblo, cuando estaba en el exilio en Babilonia. Un Dios que tiene poder para poner fin al exilio en Babilonia y para poner fin a cada uno de nuestros exilios, a cada una de esas situaciones que nos amenazan. Déjame profundizar un poquito en esto. A veces nos sentimos en el exilio. ¿Sabes por qué? Porque nuestra felicidad está puesta en cosas pasajeras, como nuestra salud, nuestro trabajo, nuestra pareja. Y como nuestra felicidad está puesta en cosas pasajeras, pues nuestra felicidad también es pasajera. Claro, la salud. Si nuestra esperanza está puesta en nuestra salud, pues nuestra salud no es eterna. Nuestra salud tiene fecha de caducidad. Hoy la tenemos y mañana, quién sabe. Entonces, si mi esperanza está puesta en mi salud y pierdo mi salud, pierdo también mi felicidad, ¿te das cuenta? Si mi felicidad yo la pongo en mi trabajo, si mi esperanza, si mi paz descansa en mi trabajo, que es algo pasajero, ¿qué pasa cuando yo pierdo mi trabajo? Que lo que era mi seguridad se desvanece como si fuera tierra. Y mi esperanza se va con mi trabajo. Si mi esperanza está puesta en alguien que me ame, ¿qué pasa cuando esa persona decide abandonarme? Cuando rompe su relación conmigo. Pues que mi felicidad, mi esperanza, mis sueños, pues se desvanecen nuevamente como tierra. ¿Por qué? Porque pongo mi esperanza, pongo mis anhelos en cosas que son pasajeras. La clave está en poner nuestra esperanza, en que nuestra paz, nuestra felicidad, todo eso descanse en algo que sea una roca firme, en algo que sea eterno. Si mi felicidad va a depender de mi salud, si mi felicidad va a depender de mi pareja, si mi felicidad va a depender de mi trabajo, pues estoy fastidiado porque esas cosas son pasajeras. Es como si yo pusiera mi esperanza en un helado, en tomar un helado o un café.
pues yo seré muy feliz el tiempo que me dure mi helado o mi café, que va a ser unos minutos. Pero ¿qué pasa cuando se acabe mi helado o mi café? Pues que voy a experimentar una especie de exilio, porque voy a vivir echando de menos mi helado que se me acabó y que ya no va a volver nunca más, porque un helado ya no puede volver a ser como el de antes. ¿Te das cuenta? Voy a vivir, ay, mi helado que era mío y que se acabó, porque puse mi felicidad en algo pasajero, puse mi esperanza en algo pasajero. La única forma de tener una sonrisa imborrable en la cara a pesar de las circunstancias, la única forma de tener alabanza en nuestra lengua es que nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra paz, nuestra felicidad descanse en algo que jamás se ha destruido, en algo que jamás se ha conquistado, en algo que sea eterno. Fíjate, durante el exilio babilónico, los profetas predijeron muchas veces el retorno a la tierra, la vuelta al hogar por la gracia de Dios. Y eso fue un mensaje que trajo esperanza al pueblo de Israel. Pero el caso es que cuando se les permitió volver a su patria, cuando se les permitió regresar al hogar, aquello no fue como ellos lo esperaban. No sé si recordáis nuestra serie que hicimos en el libro de Nehemías, pero cuando vuelven pues se encuentran con una ciudad que tienen que reconstruir, un templo que tienen que reconstruir completamente. Y me llama la atención cómo la misma Biblia expresa que muchos de los sacerdotes y levitas y jefes de las casas paternas, los ancianos que habían visto el primer templo, cuando se echaban los cimientos del nuevo templo delante de sus ojos, lloraban en alta voz. Es decir, el exilio, había gente que había sobrevivido todo el exilio y cuando vuelve empieza a llorar porque han vuelto a casa, pero es lo que te decía antes. No han vuelto a su casa, esos no son sus recuerdos, eso es una ciudad en ruinas y ahora tienen que reconstruirlo todo de nuevo. Y eso es algo parecido a lo que pasa en algunas comidas de Navidad, en algunas cenas de Navidad. Creo que todos hemos experimentado alguna vez la decepción de un regreso a casa por Navidad. A veces idealizamos nuestra infancia. Vienen a nuestra memoria familiares, olores de comida, ciertas anécdotas, ciertos recuerdos, y vamos con ilusión a una cena de Navidad pensando que vamos a recuperar aquellos momentos que están ahí grabados en nuestros recuerdos, pero por lo que sea, pues sí, el escenario se parece, pero no es el mismo que teníamos imaginado. Los personajes se parecen, pero quizá han cambiado, la situación es parecida pero no es la misma y eso hace que nos sintamos frustrados, que esa expectativa que teníamos de sensación de hogar, que no acabe de completarse tal como nosotros la hubiéramos deseado o tal como nosotros la hubiéramos imaginado. Entonces sentimos el dolor de la decepción un poco. Queríamos volver a nuestra casa, regresar a nuestro hogar, pero no lo conseguimos. Y esa es una lucha que tú y yo experimentamos no solo en Navidad, sino en un sentido mucho más profundo. Y me encanta cómo esta idea la expresa Tim Keller en su libro El Dios Pródigo. Voy a leerte un fragmento de ese libro. Tim Keller dice: todos estamos en el exilio, siempre extrañando, es decir, siempre echando de menos el hogar. Siempre estamos viajando, pero nunca llegamos. Las casas y familias que actualmente habitamos son solo posadas a lo largo del camino, pero no son el hogar. Ese concepto sigue esquivándonos. Al comienzo del libro de Génesis, conocemos la razón de por qué la gente se siente como exiliada, como si no estuviéramos en el hogar. Se nos ha dicho que hemos sido creados para vivir en el jardín de Dios, que ese era el mundo
que había sido construido, un lugar en el que no había separación del amor, ni deterioro, ni tampoco muerte. Ese era nuestro hogar original, el verdadero país para el que fuimos hechos. Sin embargo, la Biblia nos enseña que deseamos vivir sin que Dios interfiera en nuestras vidas, y así nos apartamos, llegamos a alejarnos de Él y perdimos nuestro hogar. El resultado fue el exilio. Hasta aquí la cita de Keller. Eso significa que, aunque efectivamente todos experimentamos a lo largo de la vida pequeños o grandes exilios, como lo que te contaba, ¿no? Situaciones que traen dolor a nuestras vidas y que nos roban nuestra vida que era nuestra tal y como la conocíamos. A pesar de que todos experimentamos de forma individual tus exilios y yo los míos, hay un exilio común que todos experimentamos y es un exilio de carácter espiritual. Tú y yo fuimos hechos para vivir con Dios y sencillamente ahora vivimos apartados de Él. Por eso vivimos con esa sensación de exilio. Hemos sido hechos para vivir con Dios y actualmente no vivimos con Él, vivimos apartados de Él, buscando desesperadamente cualquier cosa que nos dé esa sensación de hogar. Vivir en este mundo insatisfecho es normal. Vivir en este mundo anhelando sanidad es normal. Si tienes sed de justicia, es normal. Si tienes sed de amor, es normal. Si tienes sed de compañía, de no vivir en soledad, es normal. Porque hemos sido hechos para un mundo donde no existe la injusticia, donde no existe la soledad. Hemos sido hechos para un mundo donde reina el amor, la paz, el perdón, todo lo bueno que deseamos. Esa es nuestra verdadera casa. Esas son las cosas que nos dan la sensación de hogar. Y esa es lo que hay solo en la casa de Dios. Y mientras vivamos lejos de la casa de Dios, viviremos experimentando ese exilio. Esa sensación de vivir en un sitio que está como roto. Vivir en medio de un lugar que no es el que desearíamos. Lo que ocurre es que todas esas cosas buenas que nosotros deseamos están en la casa de Dios y en algún rincón de tu corazón aún lo recuerdas porque llevas la impronta del Edén en tus genes. Es por eso que anhelas vivir en un sitio así, porque llevas la impronta del Edén en tus genes. Aún tienes recuerdo de un lugar mejor en el que un día vivimos y que aún algo late dentro de ti echando de menos ese hogar. Todos estamos en medio de un exilio espiritual y al igual que Israel hemos llegado a ese exilio por vivir de espaldas a Dios. Ese fue el motivo por el que el pueblo de Dios acabó experimentando el exilio, dar la espalda a Dios. Y ese es el mismo motivo por el que tú y yo experimentamos nuestro exilio de Dios, porque vivimos de espaldas a Él. Queremos ser los dueños de nuestra propia vida y queremos ignorar sus mandamientos. Y eso al fin y al cabo lo que nos lleva es a experimentar el exilio, el estar apartados de Dios. La paradoja de la historia bíblica es que Jesús, el Hijo de Dios, sufre el exilio por nosotros. Es decir, Jesús abandona la casa del Padre y ocupa nuestro lugar en el exilio para que nosotros podamos ocupar su lugar en la casa del Padre. Eso es lo que los creyentes llamamos redención. Jesús nos rescata de nuestro exilio y nos lleva de vuelta a la casa del Padre, sufriendo Él el exilio en nuestro lugar. No quiero que pienses que estoy tratando de espiritualizar el tema y que de pronto esa risa de la que te hablaba al principio, de la que nos habla el Salmo, va a ser algo que solo experimentaremos en la eternidad.
La esperanza que tenemos los creyentes no es solo la expectativa de algo que ocurrirá en el futuro, que Dios cumplirá en el futuro. La perspectiva de nuestra vida, nuestro comportamiento en este mundo cambia cuando nuestra esperanza en Dios y en sus promesas forman parte de nuestra vida como seguidores de Jesucristo. Es decir, yo como creyente pues tengo mi esperanza más alta en que Dios me salve de este exilio espiritual y que pueda disfrutar de una eternidad en el sitio para el que fui hecho en un principio. Esa es mi expectativa más alta, esa es mi esperanza más alta. Volver a la casa del Padre. Pero eso queda para el futuro. Ahora, en el día de hoy, ¿cómo afecta esa esperanza para mi vida? ¿Cómo esa esperanza que yo tengo en el futuro, en la eternidad, me ayuda a vivir hoy con mis retos del presente, con mis exilios, con mis cautiverios personales? ¿Qué diferencia hay entre un creyente y un incrédulo? Ese reto de vivir alejado de Dios por un tiempo, ¿cómo es que yo lo experimento en este mundo? ¿Cómo es que esa esperanza eterna a mí me afecta hoy en el presente? Bueno, yo creo que la principal diferencia que hay entre un creyente y un incrédulo es que el creyente tiene a quien clamar y lo sabe, y el incrédulo no tiene a quien clamar y también lo sabe. Yo creo que esta es la principal diferencia. Tú y yo sufrimos y atravesamos por situaciones que son complicadas y que hieren nuestros corazones, nos traen dolor a nuestras vidas. Pero sabemos que tenemos un Dios al que podemos clamar, al que podemos decirle: acaba por favor con mi exilio, devuélveme mi vida que era mía, o sálvame por favor. Y el creyente no tiene a quien decirle eso. Yo no me puedo imaginar cuán duro debe ser vivir sin esperanza. Yo he vivido con esperanza, creo que casi toda mi vida, al menos toda la vida que recuerdo, he vivido con esperanza. Y no me imagino cómo debe ser vivir sin esperanza. Vivir sin la confianza de un Dios que controla nuestras vidas, que controla en el sentido de que no se le escapa de las manos, que las situaciones que a nosotros nos superan, pues a Él no le cogen de imprevisto, que Él cuida de nuestras vidas y que Él tiene poder para protegernos, para rescatarnos, y que Él controla hasta el más pequeño cabello que cae de nuestras cabezas. No se salta su voluntad. Así que esa es la forma en la que esa esperanza eterna a mí me afecta en el presente. Yo creo en un Dios que no solo me va a salvar por la eternidad, sino que ya en el presente cuida de cada detalle de mi vida. Y para mí es un consuelo experimentar cada uno de esos exilios, cada una de esas cautividades o cautiverios de mi vida bajo ese prisma. Para mí eso es tremendamente poderoso. Me gustaría, para terminar, compartir contigo un vídeo para que entiendas el versículo 4 de este salmo y para que captes la esencia de esta predicación. El versículo 4 dice: haz volver nuestra cautividad como los arroyos del Negev. Como los arroyos del Negev. Yo soy muy curioso y quería entender a qué se refiere el salmista cuando habla de los arroyos del Negev. Así que encontré un vídeo que nos va a ayudar a entenderlo, y creo que va a ser de bendición para tu vida, y por eso lo quiero compartir contigo. Mira, te lo muestro aquí en pantalla. Aquí estamos. Mira, el Negev hoy está ubicado en el extremo sur de Palestina. Es un lugar muy árido, uno de los más bajos de la región. El desierto del Negev es una gran extensión de tierra improductiva. Sin embargo, con la lluvia tardía que cae abundantemente en la región, por un largo periodo de tiempo, el agua es almacenada en las partes más altas de la región.
y cuando transbordan forman las corrientes, son los arroyos que invaden el desierto trayendo una gran inundación y transformando la tierra árida en un río que produce vida. Dice el Salmo 126, versículo 4, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Y fíjate, en medio de un desierto, fíjate cómo en la imagen, fíjate cómo los arroyos, cómo parece que salgan de la nada, esos arroyos de agua que vienen, invaden el desierto y lo llenan de vida. El salmista que vivía en este lugar, pues toma esta imagen, dice, de la misma forma que un par de veces al año esto sucede, de la misma forma, Señor, haz volver, como viene este arroyo que inunda de vida el desierto, de la misma forma, Señor, haz tú, Señor, vuelve a traernos de vuelta. Fíjate, la cantidad de gente que hay ahí es porque esto es un espectáculo contemplar esto. Fíjate, un desierto totalmente seco, como en un segundo se llena de vida con este río que parece salido de la nada. Ay, esa es la expresión del salmista. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Estos son los arroyos del Negev. Fíjate la cantidad de agua, lo que era un desierto hace un momento, ahora es un río en el que no te podrías meter porque tiene una corriente llena de vida. Fijaos la cantidad de agua que ha invadido este desierto y que ha llenado de vida este desierto. Y de esto es de lo que nos habla el Salmo 126, de confiar en el Señor. Parece salido de la nada ese agua. De la misma forma, el Señor a nuestras vidas va a devolver la vida a nuestras propias vidas. Aún en medio de nuestros exilios, aún en medio de nuestros desiertos, podemos tener una sonrisa en la cara. Podemos tener una sonrisa en la cara si tenemos esperanza en el corazón. Yo creo que esa es la clave. Si tenemos esperanza en el corazón, podemos tener una sonrisa en la cara. Si no tenemos esperanza en el corazón, no hay razones para tener una sonrisa en la cara. Podemos tener esperanza en que nuestro Dios volverá a rescatarnos y a darnos vidas, así como los arroyos del Negev vienen y llenan de vida el desierto de forma casi milagrosa cada año. Vivir con esa esperanza no es cuestión del azar, no es cuestión de la casualidad, no es algo que se tenga o que se deje de tener. Vivir con esa esperanza es un asunto de fe. ¿Crees tú que Jesús es ese héroe que puede rescatar tu vida del exilio, que puede traer vida a tu desierto? Si lo crees, puedes vivir con esperanza. Así que mi intención y mi oración en esta mañana es que Dios despierte en ti una fe que te dé una esperanza y un consuelo inquebrantable, aún en medio de tu exilio, aún en medio de tu desierto, y que puedas vivir la vida con una sonrisa en medio del exilio. Deseo que el Señor te bendiga profundamente y deseo que este mensaje haya despertado algo en tu corazón, que te lleve a no vivir en tensión, en rebeldía o de espalda a Dios, sino que te lleve a reconciliarte con Él y a volver a experimentar ese regreso del exilio, esa vuelta al Padre, para que puedas vivir con una sonrisa en la cara, con alabanza en tu lengua, con esperanza en tu corazón, una esperanza inquebrantable, que no dependa de las circunstancias. Vamos a terminar haciendo una oración juntos, así que te invito a cerrar los ojos y a orar conmigo. Gracias, Señor, por este tiempo que pudimos meditar en el Salmo 126. Gracias por tu palabra, que por estas canciones que han quedado escritas y que son bendición para nuestras vidas, Señor, porque nos ayudan a pensar en cosas de forma en la que quizá por nosotros mismos no llegaríamos a pensar, Señor. Yo te quiero pedir por las personas que están viendo este vídeo.
Te pido que no haya nadie, Señor, que quede sin esta esperanza en su corazón. Te quiero pedir, Señor, que no haya nadie que se quede en el exilio, echando de menos la vuelta al hogar. Te quiero pedir, Señor, que quites la tozudez que muchas veces tenemos en nuestros corazones, la obstinación que tantas veces tenemos en nuestras vidas, que nos hagas más humildes, Señor, que nos hagas más nobles y que rindas nuestras vidas a ti, Señor. Ayúdanos a girar nuestro cuello a ti, Señor, nuestro cuello tantas veces erguido, tantas veces altivo, Señor. Gíralo en humildad hacia ti y danos vida, Señor. Danos vida en medio de nuestros desiertos, en medio de nuestros exilios, Señor. Te quiero pedir que así sea, Señor, que nadie se quede con las ganas de experimentar esta vida eterna que tú ofreces a todo aquel que cree en ti. Que así sea, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús lo pido. Amén.